El Evangelio del día de hoy nos narra cómo Jesús confronta a quienes eran los guías y los maestros del pueblo judío en aquel entonces. Y los confronta porque dice, o les reclama, haberse sentido dueños de algo que no les correspondía. Y esto es la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir Jesús con esta palabra? Que es importante para entender el Evangelio. Moisés, ustedes recuerdan quién es, fue el que liberó a los judíos, ¿de dónde? Al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Pero no solamente lo guía la liberación, el que los libera es Dios, al fin y al cabo, guía la liberación, sino que durante el caminar por el desierto, Moisés iba, platicaba, oraba con Dios y después bajaba y les iba enseñando lo que Dios quería para ellos. Y se volvió así como en un maestro, en un guía, pero no de sus enseñanzas, sino de las enseñanzas de Dios. Él subía a la montaña, oraba y después compartía. Y entonces la cátedra de Moisés era todas aquellas enseñanzas que el pueblo israelita había tenido por parte de Moisés, o a través de Moisés por parte de Dios. Les reclama Jesús entonces a los escribas y fariseos: ustedes se han sentado en la cátedra como si ustedes fueran los que enseñaran, como si la verdad la tuvieran ustedes, cuando quien tiene la verdad es Dios. Él es el que enseña. ¿Qué es lo que no habían hecho ellos? Lo que no habían hecho ellos era, primero, preguntarle a Dios qué era lo que quería, y segundo, enseñar en el nombre de Dios y no como si fuera su sabiduría. Y sintiéndose ellos dueños de la sabiduría y tan sabios, entonces querían los mejores lugares para ellos, no se sentían comprometidos a cumplir lo que ellos mismos enseñaban, etc. ¿Qué significa eso para nosotros el día de hoy? Muchos de nosotros, Dios nos va dando, conforme va avanzando la vida, la responsabilidad de guiar a otros y de acompañar a otros, ¿sí? Y no nada más de ser maestro, sino de ser padre y madre en una familia, de ser sacerdote en una comunidad, y son responsabilidades que Dios nos concede. Eso es cierto. Pero cuando nos tocan estas responsabilidades, tenemos que ser conscientes, creo yo, eso es lo que nos marca el Evangelio, que quien es el verdadero guía y quien es el verdadero maestro es Dios y no nosotros. Por eso Jesús dirá muy claramente en el Evangelio: uno solo es su guía, y uno solo es su maestro, y uno solo es su padre, porque solamente Dios lo puede ser. A veces, cuando nos toca a nosotros guiar a otros, acompañarlos, educarlos como a sus hijos, nos podemos creer que nosotros somos el origen de la autoridad, que nosotros somos el origen de la verdad o de la sabiduría con la que tienes que educar a tus hijos, o con la que tengo que guiar yo una comunidad. Y Jesús nos va diciendo bien claro: el origen es Dios. ¿Cuándo se nos olvida eso? Se nos olvida cuando dejamos de dialogar con Él y de preguntarle cómo tenemos que guiar a la comunidad primero. Cuando ustedes como padres piensan que toda la responsabilidad de educar a sus hijos está en ustedes y solamente en ustedes. ¿Qué se nos olvida ahí? Que el primero que guía el corazón de sus hijos es Dios. Y cuando a nosotros como sacerdotes se nos olvida que no es tu predicación, ni tu palabra, ni tu testimonio, sino es Dios quien guía a tus fieles, entonces pensamos que nosotros cargamos con la responsabilidad de hacerlo completa, y no, es Dios. Ya les he comentado yo varias veces cómo a través de estos años me ha quedado cada vez más claro que una cosa digo yo y otra cosa entienden ustedes. Llegó una vez una persona y me dice: padre, mi vida ha cambiado completamente después de esta misa. Y bueno, siempre el orgullo, ¿verdad? Y el ego, dices: ay, qué padre, ¿verdad? Tu vida cambió por mi predicación. Y entonces le pregunto yo: ¿y qué fue la idea que la hizo cambiar?
Dijo, mire, mi mujer murió hace 2 años y vengo siendo muy infeliz por esa muerte. Pero cuando usted dijo, pasemos al ofertorio, en ese momento me di cuenta que mi vida tenía que pasar a otro momento. Pues pasemos al ofertorio no tiene nada que ver con homilía, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pasemos al siguiente momento de la misa. Entonces, lo que uno dice y lo que el otro entiende, tiene un pequeño filtro que se llama Espíritu Santo. Y eso pasa con sus hijos también. Lo que ustedes le dicen a sus hijos y lo que sus hijos entienden que ustedes les querían decir, yo creo que no tengo que poner muchos ejemplos de eso, son 2 cosas completamente diferentes, ¿verdad? Tú le dices, vete a lavar los dientes, y parece que entendió, vete a ver la tele. Eso es como que de repente que los canales de comunicación no son muy claros, ¿no? Pero eso es algo muy cómico, pero también sucede en las cosas importantes, los valores, las cosas, lo que está bien y lo que está mal, solamente podemos creer que nosotros lo enseñamos y ponemos nuestra confianza en Dios. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio. No se les olvide, no sean como los fariseos y los escribas. Primero que nada entiendan, Dios es el que guía. Dios es el Señor de la vida y el único Padre y Madre de nosotros es Él. Y nosotros compartimos en lo que nos toca y con pequeñez y con humildad lo que a Dios le corresponde, porque Él no lo quiere compartir. Y segundo, si vamos a enseñar algo, entonces esforcémonos por vivirlo. Porque qué fácil es ponerte a enseñar a todos. Qué fácil es agarrar tu dedo según tú sabio, ¿verdad? Y decir, es que tú debes de hacer esto, y es que tú debes de hacer lo otro, y es que a ti te toca hacer esto, y a ti te toca hacer lo otro. Y curiosamente ese dedo nunca se voltea, ¿verdad? Siempre está para el otro lado. Entonces, tengamos cuidado porque aquellas cosas que enseñamos nos tienen que caer el 20 primero a nosotros, para que realmente trasciendan. Cuando Dios, y lo voy a poner de otra manera, cuando Dios afecta nuestra vida, transforma nuestra vida, entonces podemos empezar a hablar de algo. Sin embargo, si nuestra vida y nuestras enseñanzas se limitaran a lo que nosotros hemos cambiado, entonces tendríamos que quedarnos callados todos, ¿no? O hablaríamos muy poquito. Entonces, aquí viene la última parte del Evangelio que creo muy importante. Todo lo que hacemos cuando tratamos de guiar a otro es servir. Servir desde el amor. Con ese amor con el que San Pablo dice en la segunda lectura, con amor de madre les enseñamos y les predicamos. Bueno, así tenemos que entender nosotros que nuestra enseñanza a nuestros hijos, que nuestra enseñanza en donde nos toque a nosotros guiar a otros, es por amor. Y es en actitud de servicio, no de que yo ya lo cumplí, sino de que te estoy compartiendo lo que Dios me ha dicho. Pero que tú lo tomes y lo asumas, eso es tuyo y de Dios. Y esa es la parte que a veces no queremos soltar. Por eso, al final dice Jesús, que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa humillarnos? Esa palabra no nos gusta a nadie. Bueno, yo no conozco a alguien que le guste humillarse, ¿no? Pero esta palabra de humillarse viene de la palabra humildad. Y la palabra humildad significa verdad. Reconocernos en verdad lo que somos. Tú ante tu hijo, como madre o como padre, ¿quién eres? Y hasta dónde puedes con verdad guiarlo. Si tú te reconoces con humildad quién eres y cuáles son tus limitaciones y tus dones, podrás vivir lo que eres y dejarás a Dios entrar. Si tú no eres humilde y no reconoces que solo no lo podrás hacer o que sola no lo podrás hacer, entonces no podrás dejar a Dios hacer lo que le toca hacer. Pidámosle al Señor que nos conceda esta humildad para reconocer lo que nos toca, lo que nos compete, y también aprender a dejar en sus manos, pues hay una parte, y es la parte más grande, en la educación, que le toca a nuestro Señor, pues Él es el Señor, Él es el catequista,
Él es el Maestro y Él es el Padre de todos. Con esa intención vamos a ponernos de pie y a profesar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso?